Una mancha, una peca o una línea de expresión habla de nosotros, de nuestra historia, de la forma como hemos enfrentado la vida. De la misma forma, un dolor en la espalda baja, un dolor en la espalda alta, un dolor en el cuello, en las articulaciones, habla también de nuestras emociones acumuladas, también habla de nuestra historia de vida. Hoy converso con Alida Mosquiera y hablamos de los masajes, hablamos de masajes Ayurveda y cómo nos ayuda. Te recuerdo suscribirte al podcast. Todos los martes tenemos un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Les voy a contar que hace un tiempo atrás leí una frase súper bonita en un libro de Ayurveda que decía que era la mezcla de la vida y la sabiduría que tiene la vida y sobre todo la salud para la vida y la mezcla de lo que nosotros somos, tanto como cuerpo, como espíritu y como energía. Y me quedó resonando en la cabeza porque muchas veces nos ocupamos solo de nuestro cuerpo físico, que de hecho que sí es importante, pero esa unión de lo que sentimos, de lo que pensamos, e inclusive de lo que nos alimentamos para que impacte en nuestro cuerpo físico, yo creo que es una de las cosas que deberíamos conocer todos y que todos deberíamos informarnos en algún momento de nuestra vida. El día de hoy voy a conversar con Elida Mosquera. Ella está en Perú. Vamos a hablar precisamente o inicialmente sobre el Ayurveda. Pero, ¿por qué estamos grabando este podcast? Porque ella nos va a contar en qué consisten los masajes, cómo nos ayudan, cómo nos alivian y si es posible que a través de una técnica de masaje que nos conecta con nuestro cuerpo, podríamos a veces tocar alguna emoción que necesita ser vista. Aida, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada por la invitación, emocionada y un poco nerviosa también. Gracias. Sí. No, a ti muchísimas gracias. Bueno, aquí vamos a pedirles un permiso a todos porque vamos a empezar este podcast de una forma diferente. Vamos a empezar de forma correcta, como el Ayurveda lo prefiere y como en este caso yo estoy completamente de acuerdo y estoy súper honrada por lo que Aida, por la forma como ella quiere empezar este podcast. Vamos a empezar con una pequeña meditación. Así que estos minutos son de Alida. Les pido que presten toda la atención, que ella nos va a guiar antes de empezar con esta sabiduría tan ancestral que todos deberíamos saber. Gracias. Bueno, nos vamos a poner sentados si estamos escuchando esto o si estamos en movimiento, en una pausa. Vamos a cerrar nuestros ojos y poner nuestras dos manos a la altura del pecho en forma así de oración. Y en este momento vamos a conectarnos con nuestro yo interior. Entonces vamos a tomar una inspiración de aire y vamos a exhalar. Una más inspiración, exhalamos, inspiramos y exhalamos. En este momento voy a recitar un mantra que me enseñó un profesor de recitación. Normalmente en la India, desde donde proviene la Ayurveda, este conocimiento, siempre hacen una invocación a la divinidad para que nos guíe, ya que este tipo de conocimiento nos fue dado, no es algo que inventó el humano, sino que fue dado por la divinidad para aprender a convivir con la naturaleza, para poder purificarnos y tener una mejor vida.
Entonces invoca a Ganesha, que Ganesha representa a un aspecto de la divinidad que tiene que ver con que nos ayuda a eliminar los obstáculos, que hace correr la energía. Shuklam Varadaram Vishnu Shivarnam Chaturpuyam Prasanavananam Yayet Sarva Vishnu Pyashantaye. Invocamos a esta divinidad para que pueda eliminar todos los obstáculos y para que este conocimiento dado, que es el Ayurveda, pueda ser transmitido de la manera correcta, de la manera calmada, de la manera que pueda ayudar a todos los. Podemos soltar nuestras manos y abrir nuestros ojos. Gracias. Ay, qué bonito, gracias a ti. Estuvo muy bonito eso. Y muy relajante, gracias, Elida. Gracias por compartirlo. Bueno, yo empecé este episodio dando una breve descripción, muy breve y muy simple, de lo que es el Ayurveda. ¿Tú podrías, por favor, explicar? Yo sé que es muy amplio y que es muy, muy antigua también, y que en el lado de Occidente conocemos muy poco y a veces hay demasiada información y la información que nos llega no viene de los canales correctos y todos estamos a veces hasta muy confundidos de lo que significa Ayurveda. ¿Podrías explicarnos brevemente, por favor, de en qué consiste esto y los beneficios que tiene para nosotros o en nosotros? Sí, a ver, Ayurveda viene a ser un conocimiento que normalmente se parte de dos palabras. Ayur, que significa vida, y Veda significa conocimiento. Entonces, si uno traduce, puede ser conocimiento de la vida, pero muchos autores que enseñan también esto y maestros es que nos dicen que es el arte de vivir. ¿Y por qué es el arte de vivir? Porque nosotros somos seres humanos no solamente que físicamente, sino que también tenemos emociones, captamos la realidad a través de los sentidos y tenemos una inteligencia. Entonces, cuando estamos en equilibrio con la naturaleza, porque somos parte de esta naturaleza, entonces comenzamos a convivir con esta naturaleza, pero hay como una especie de conocimiento que fue dado que nos dice cómo vivir de manera equilibrada, pero entender el equilibrio que es el equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático, sino que está en un constante cambio. Entonces, cuando estamos conectados con nosotros mismos, cuando estamos conectados con la naturaleza, esto se da de manera natural, con sentido común. Es decir, nuestro sentido común va a estar muy activado, muy alerta. Y de esa manera uno va a mantener el equilibrio. Y cuando siente que se va a desequilibrar y conoce toda esta información, es como que va a evitar de alguna manera la enfermedad. Pero hay que tomar a la enfermedad no como algo negativo, sino que eso es algo que enseña mucho la Ayurveda, sino que sirve la enfermedad para volver a equilibrar. Muchas veces esta manifestación es para volver a ese equilibrio que constantemente se mueve. Entonces, el Ayurveda es un arte, sí es un arte, porque constantemente nos enseña a estar atentos, ¿no? De vivir, porque esta manifestación en ese plano que estamos es que aprendemos a vivir. Desde que nacemos hasta que dejamos el cuerpo, tenemos que estar en un constante cambio de observación. Todos estos conocimientos nos trae esto de acá de la Ayurveda, ¿no? Que es muy amplio, tiene más de 5.000 años, un conocimiento, una tradición muy antigua y que actualmente, bueno, se viene a dar a conocer, ¿no? Entonces, es la integración del aspecto físico, es el aspecto
sutil, que vendría a ser la mente, los sentidos, las emociones, y es el aspecto espiritual, ¿no? Que nos lleva a esta búsqueda de saber quiénes somos realmente. Entonces, solamente para podernos hacer esa gran pregunta de quiénes somos y a dónde vamos, tenemos que estar en equilibrio, porque si no es muchísimo más difícil ese camino, ¿no? No somos, de alguna manera, estamos conscientes del poder que tenemos en ese aspecto, ¿no? Entonces, el ayurveda enseña todo esto, ¿no? A, a, a tener, digamos, hábitos saludables, a tener diariamente, escoger qué comida, el modo de comer, las plantas medicinales, los minerales, es decir, los colores, es todo. Todo. Lo que hay en el universo es lo que se puede usar dentro de la ayurveda para mantener ese equilibrio que está en movimiento. Y es como que muy intuitivo también, ¿verdad? Porque a veces sin saberlo hay muchas personas que dicen, necesito regresar a la naturaleza porque mi energía está baja. Y te vas un fin de semana al campo o a la playa y regresas y dices, estoy recargada porque estuve en la naturaleza. O también estás em, un poco resfriado con dolor de garganta y tu cuerpo mismo te pide cítricos. Pero como no sabemos, y yo creo que es más que no sabemos, no hemos aprendido a escucharnos y no confiamos en nosotros, porque nuestro cuerpo, nuestra intuición a veces también nos habla, pero no la escuchamos. Tu cuerpo te dice, ¿y qué tal un té caliente? Pero no prefieres ir a la farmacia y comprar algo empacado, procesado, que eh, que escucharte a ti misma y decir, bueno, tal vez lo que tengo que hacer es hacer una pausa, descansar, tomar el té, no pensar y regresar a mí. Pero vamos por el otro lado, tomo la pastilla y regreso nuevamente a la rutina, ¿no? Y eso sí es bonito de la Ayurveda porque es regresar a ti, es mirarte a ti. Ahora la pregunta es un poco compleja tal vez de responder. ¿Por qué nos cuesta tanto mirarnos? ¿Por qué siempre que nuestro cuerpo nos habla, lo primero que pensamos es que hay algo malo conmigo en vez de ponerme a analizar qué es lo que tengo que mejorar tal vez? Claro, lo que pasa es que, bueno, en realidad pienso que es un tema uno, de perspectiva de cómo miramos la vida. Entonces, en esta época, la sociedad actual contemporánea es una sociedad que nos impulsa a estar hacia afuera constantemente, ¿no? Es una sociedad donde hay una hiperestimulación, donde absolutamente nos lleva a salir, a estar atento a lo que pasa afuera. No nos invita tanto hacia lo interior. Pero hoy en día hay bastante movimiento de mirar hacia adentro, pero no es una cosa para hacerlo de una manera así tan, digamos, tan razonable. Y acá es algo que tú dijiste es muy importante, es esa intuición. Y la intuición es algo que se cultiva desde prácticamente que nacemos, ¿no? Y eh, uno va a depender también en los hogares donde uno nace, va a haber ese ejemplo dentro de los padres, pero los primeros referentes siempre son los padres o cuidadores. Entonces, es algo que uno aprende y uno comienza a tomar esos aprendizajes. Entonces, partiendo de ahí, si estamos en ambientes donde la interiorización no se da, es decir, es más, no quiere decir que no se pueda hacer, pero toma más tiempo hacerlo. Ahora, es un tema también de decisión, de querer ir hacia adentro, ¿no? Y esto es algo que siempre a mis pacientes les digo que es importante las pausas. ¿Por qué? Porque la pausa, el no hacer, el quedarte en silencio, el salir, si vives en las ciudades, de buscar un lugar como un parque con árboles, o ir a la playa para tener contacto con el mar
y ese sonido y escuchar a las aves y todo eso, solamente ese acto de tomar conciencia y cerrar los ojos es como que nos ayuda a calmarnos, a darnos cuenta qué sentimos, cómo nos sentimos, cómo está el cuerpo, pero es algo que poco a poco se construye. Esto no se hace en un retiro de fin de semana, ya está de muy moda los retiros, ni se hace con algo mágico, ni nada de eso. Es decir, estos son hábitos que se van cultivando, pero empezando porque la persona desea inculcar esto en su vida, ¿no? No y dándole un valor necesario, porque algo que siempre digo es que la salud física y mental es la base para poder realizar otras cosas. Si no tenemos salud, es imposible querer realizar otras cosas. Entonces, creo que el valor de cuidar nuestros espacios y de interiorizarlos, y si no lo sabemos desde chicos, aprenderlo cuando ahora somos adultos y podemos manejar nuestras agendas, creo que eso es muy importante. Porque además, el estar en contacto con la naturaleza ya por sí recarga, ya por sí te nivela, ¿no? Entonces, y también hay un mal concepto sobre lo que es la enfermedad. Y la enfermedad no es un aspecto negativo ni el dolor, no es algo negativo, sino es algo como alarmas que nos avisan de que algo no está bien y que tenemos que hacernos cargo de eso. Pero el problema de hoy en día es que no queremos hacernos cargo y queremos que un tercero nos resuelva la vida. Entonces, habría que revisar ahí un poquito por qué hacemos eso, ¿no? De dejar que otros nos resuelva los problemas en vez de hacernos cargo nuestra propia vida. Y claro, el Ayurveda enseña eso y también otras filosofías así orientales y ancestrales, pero ahí hay que trabajar pues el tema de la voluntad también, ¿no? De la voluntad y lo que queremos. Y como todas esas cosas, pues bueno, toma su tiempo, hay que tener disciplina y sin caer en rigidez, por supuesto, ¿no? Y escucharnos, ¿no? Que es un proceso. Y este proceso se da en toda la vida. Es decir, es algo que no es que vas a lograrlo, sino que durante todo el proceso de vida se va a dar y es la vida, ¿no? Es algo circular o es algo cíclico. Sí, tienes razón. Y sobre todo es conocerme a mí. Yo leía hace algún tiempo atrás, antes de justo empezar a conversar contigo, am, no sé, algunos testimonios por ejemplo, de gente que había hecho su tránsito y había una que me pareció súper gracioso, que era una persona que trabajaba mucho tiempo en oficina y empezó a sentir malestar estomacal cada vez que llegaba al trabajo. Y no lo entendía y el tiempo pasaba, y han ido pasando los meses y obviamente, ¿no? Nuestra cabeza está, tengo que ser productivo, tengo que trabajar, tengo que responder tantos emails y hasta que va al médico y le dice, me siento mal, mi sistema digestivo está pésimo, no mejoro, no puedo trabajar por eso. Y cuando hace el tránsito y empieza a conocer, a leer o a buscar una guía en el Ayurveda, le hacen una pregunta tan simple como, ¿pero te fijaste que solo ocurre cuando vas al trabajo? ¿Te sientes cómodo en el trabajo? ¿Eres feliz en ese trabajo? ¿Te sientes valorado en ese trabajo? ¿Sientes que ese trabajo realmente cubre sus expectativas? Y todas las respuestas eran no, 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 no. Obviamente, tu cuerpo te está diciendo, no es aquí. Pero como no queremos escuchar lo que tu cuerpo te dice, sigues y así como eso debe haber miles de casos más, inclusive en las relaciones interpersonales debe pasar lo mismo, ¿no? Tú conversas con alguien y dices, no sé por qué me duele la cabeza, y el dolor de cabeza se convierte en jaqueca, y si revisamos hacia atrás,
bueno, sí es porque no quiero hablar de este tema, porque esta situación me está molestando. Y obviamente, ¿no? Empiezan los dolores, y es porque no nos revisamos. Y el cuerpo es bien sabio también. De alguna manera tiene que gritarnos que hay algo que tenemos que corregir, porque no escuchamos. Eso es muy importante, escuchar, yo digo, las señales, ¿no? Las señales que nos emiten siempre, es decir, lo que pasa es que todo lo que la mente de alguna manera recibe va a ser, de alguna manera, el cuerpo va a dar una respuesta. Es importante también que, que entendamos que el cuerpo no es una sola cosa, sino es una unidad de varias cosas que hay que saber integrarlas. Entonces, y que quien va a recepcionar, así como tenemos señales de, ¿no? Cuando uno ya se va poniendo, avanzando de edad, tenemos señales de expresión en la cara, en las manos, ¿no? Manchas, arrugas. En realidad quiere decir su historia de alguna manera, ¿no? Entonces, igual como se marcan líneas de expresión y queremos borrarlas siempre, ¿no? Y en realidad eso es lo que nos quiere decir si tenemos una vida más agradecida o quizás tenemos una vida un poco más a la tristeza. Entonces, igual sucede en nuestro cuerpo, igual sucede en nuestros órganos. Cada emoción que hemos tenido en nuestra historia se va a quedar marcado. Es como una línea de expresión, pero en nuestro cuerpo, en nuestros músculos, en nuestros tendones, todo es como que nuestro cuerpo almacenara siempre nuestra historia de vida. Entonces, cuando en temas que nos estresan, va a haber una reacción natural del cuerpo que es el dolor. En general es el dolor lo que nos da la alerta de que algo no está caminando bien. Entonces, claro, tenemos por un lado la medicina alopática que tiene enormes beneficios, yo no digo que no, pero yo creo que es importante que esta medicina científica se tiene, pienso que asociar con la medicina ancestral, porque algo que da la medicina ancestral es que da medidas preventivas, ¿no? Ya cuando la cosa, digamos, se ha sobrepasado, hay una emergencia, algo que ser inmediatamente atender, sí, definitivamente la medicina científica agroplástica va a ser increíblemente de ayuda para casos de emergencia. Pero si ya vemos algo más crónico, más de prevención, ya regresamos a la salud, sí podemos tomar hábitos. Y la medicina científica no está muy enfocada en ese aspecto de que da sí las medicinas naturales, digamos, preventivas, que tiene que ver con la cotidianidad, como cómo me levanto, qué hago al levantarme, cómo me baño. Es que uno dice, no le presta mucha atención a esas cosas, pero la suma de esas cosas va a ayudar a que el cuerpo esté más atento a lo que le sucede. Entonces, el mismo hecho de comer, no solamente es comer cosas sanas, porque uno puede comer muchas cosas sanas, pero si no tiene una actitud para comer, que es comer tranquilo, comer sin distracciones, con atención, ¿no? Sin estados emocionales, y no comer cuando uno está triste o cuando está molesto o cuando está afligido, digamos, a veces se come de esa manera y claro, si puedes estar comiéndote una ensalada muy nutritiva, pero estando en mucho estrés, pues eso se va a volver un veneno para tu cuerpo, no lo va a asimilar, te va a hacer daño, te va a generar gases, te va a dar indigestión y tú no vas a entender, dices, pero si yo me alimento bien, ¿por qué? No, hay una causa emocional que cada vez que comes, posiblemente estás en un estado emocional que tu cuerpo no va a recepcionar. Porque cuando uno está, eso es un ejemplo, en estados emocionales así, normalmente lo que va a pedir al cuerpo es no comer. Es decir, cuando alguien está equilibrado y está pasando por situaciones emocionales, estrés, normalmente el cuerpo no pide no comer. El tema es que de alguna manera está asociado
que el comer va a quitar esa ansiedad. Y eso es uno de los grandes problemas de hoy en día, de que hay enfermedades o desequilibrios que tienen que ver que por comienzos emocionales, un mal manejo emocional que quiere anular, porque es como una especie de placebo, de que quiere anular ese dolor o ese a través de la comida. Y hoy en día, bueno, por el tema del sobrepeso, desencadena un montón de enfermedades. No solamente eso, tenemos diabetes, hipertensión, problemas de articulaciones. Y claro, vamos siempre al médico por un determinado problema, cuando en realidad hay que hacer todo, ¿no? Y por ejemplo, de la ayurveda es eso, ¿no? No solamente, ok, me vienen con alguien, mira, que tengo diabetes y todo, tengo sobrepeso. Bueno, pero hay que ver todo qué está pasando, es decir, de repente la persona está pasando por un estrés, por cambios, cómo come, cómo toma los líquidos, la manera de tomar. Es decir, es tan amplio eso, pero cuando uno eso lo vuelve ya un hábito diario, es consciente cada día de lo que está haciendo, sin volverse una fijación, sin volverse un extremo, que eso pasa a mucha gente también, que se vuelven extremistas, que están viendo absolutamente todo, eso también ya indica rigidez. Ahí también hay un problema. Entonces, como que hay que aprender a vivir con moderación, ¿no? De eso se trata, vivir con moderación. Y para vivir con moderación hay que tener atención, no hay que estar distraídos. Y eso Mm, hoy en día cuesta enormemente ya, porque las sí, distracciones abundan, abundan. Y prácticamente sí. hacer una concentración o observar cómo pasa la vida a través de uno, que hay que tomar la decisión, ahí no va a venir solito eso. Ay, yo te escuchaba y y me gustó mucho la metáfora que hiciste de que cada, o sea, cada peca, o sea, cada patita de gallo habla de mí, de mi historia, de cómo ha transitado mi vida durante estos años en mi cuerpo y lo mismo ocurre en el cuerpo, que se queda atrapada alguna emoción. Entonces, ¿cómo, qué relación hay en eso con los masajes? Si alguna emoción se queda atrapada en alguna parte de mi cuerpo, me- probablemente o es posible que haciendo el masaje pueda yo tocar esa emoción, pueda transmutar esa emoción. ¿Así funciona? Sí, bueno, a ver, te cuento un poco esto de acá. Dentro de la ayurveda se ven varios temas: alimentación, plantas medicinales, y normalmente la gente se acerca a esto cuando ya hay un desequilibrio manifestado. Entonces, dentro de las terapias que hay, porque hay muchísimas terapias, una de ellas son los masajes, es lo que más se recomienda. Es decir, dentro siempre de cuando uno da indicaciones, el masaje es como que es necesario. ¿Por qué es necesario el masaje? Porque nuestro sistema nervioso es nuestro cableado, es el encargado de hacer, es nuestro CPU. El CPU tiene que funcionar bien para que los demás sistemas estén funcionando bien, porque lleva toda la información. Es decir, los sentidos van a traer toda la información hacia el cuerpo y va a haber una respuesta. Entonces, ¿qué pasa si un sistema nervioso no está bien regulado? El problema es que lo que va a llegar de información va a ser de alguna manera mal interpretado y va a llegar a muchas veces a causarnos desequilibrio. Entonces, la función del masaje ayurvédico, por ejemplo, dentro de este masaje hay muchas maneras de abordar, ¿no? Hay muchas terapias, es decir, en verdad es todo un mundo el tema del masaje. Y principalmente lo que busca cuando uno se especializa en este tipo de masaje es, una, es que yo como masajista tengo que estar tranquilo, tengo que estar como entrar en una especie de meditación, si se puede decir, o concentración para poder atender a un cliente. Entonces, yo no puedo estar con la cabeza con mis problemas
para poder atender a alguien, porque ahí va a haber una disrupción de la energía. ¿Por qué? Porque no solamente se va a trabajar el cuerpo físico, sino que yo voy a poder identificar a través de tensiones que hay alrededor del cuerpo qué es lo que necesita la persona. Entonces, yo al estar calmada y ver mi paciente, tengo que trabajar principalmente, primero calmar ese sistema nervioso si quiero calmar a otro sistema, si quiero desbloquear la energía. ¿Que físicamente se puede sentir? Sí. Una de las maneras cuando alguien está bloqueando el cuerpo es que hay dolor en el movimiento, hay rigidez, es otra forma de ver bloqueo, hay, ¿cómo se llama? La famosa contracturas, ¿no? Inflamaciones, edemas, es decir, inflamación que el líquido linfático no está transcurriendo bien, hay varices, es decir, hay maneras de que uno visualmente ve estos estancamientos, no es algo así, no sé, sobrenatural de la energía, no, la energía se ve físicamente, ¿no? Se manifiesta a través de síntomas. Entonces, si uno ve que, por ejemplo, tienes un cuerpo donde hay retención de líquido, hay varices, hay contractura, entonces vas a enfocarte en trabajar esos temas, pero para trabajar esos temas tienes que tener un sistema nervioso relajado. ¿Qué quiere decir? Que en vez de recibir el masaje, tiene que haber entrado en un estado de relajación, de confianza. Porque acá es muy, muy importante para el masaje, que la persona que va donde un masajista tiene que tener confianza. Y eso quiere decir también que la persona que es masajista es una persona correcta, es una persona responsable. Si va a tocar un cuerpo, entonces tiene que ser muy respetuoso. Es decir, y hay muchas, como reglas que no puedes pasar porque es un cuerpo que te dan a confiar. Algo que leí hace muchos años en un libro es que el cuerpo, toda la parte energética es como un río, es un gran río, ¿no? Es decir, el sistema sanguíneo es un gran río. Entonces, cuando existe un bloqueo, quiere decir que ha habido un bloqueo de este gran río. Entonces, lo que hace un masajista es ayudar a desbloquear a través de la energía del contacto, sí, definitivamente con cuidado, sin dolor. El masaje no debe provocar dolor. Es decir, un dolor agudo no puede provocar. A veces sí puede doler por el movimiento y eso, pero la persona que lo recibe va a tolerar, te va a decir está bien, es decir, va a sentir que le ayuda. Cuando el dolor mayor tensión, como que no se está haciendo correctamente, ¿no? Eso es muy importante. Y las personas que toman masaje muchas veces asocian que el dolor es normal, que los dejan adoloridos, no necesariamente. Es como un indicador que de repente ha habido mucha presión o muchas cosas que no se han abordado. Entonces, el masaje es como una lectura de todo el cuerpo, ¿no? Que vas haciendo y vas viendo qué necesita la persona. Hay personas que en la primera sesión solamente necesitan trabajarse el sistema nervioso porque llegan a un nivel de tensión tan alto que no le puedes trabajar en una sola sesión, es cierto, te tienes que trabajar, vas viendo si necesitan 2, 3, 4 sesiones, pero por experiencia propia, la mayoría de gente llega con el sistema nervioso, pero ¿no? Que hay que ayudar a regular, a calmar, es como que volver al centro de esa energía, a descubrir para empezar a trabajar el cuerpo físico. Entonces eso va variando, ¿no? Y eso también uno va con la propia experiencia ya va aprendiendo, porque hay cosas que me enseñaron y una técnica. Me enseñaron cómo hacer muchas cosas, pero tiene que ver mucho con la intuición, te ayuda, así como masajista me he dado cuenta en todos estos años que tienes que estar muy conectada a tu intuición, tienes que estar muy en el centro, ayudar a calmar las emociones, en trabajar eso. Entonces, pero sí, el cuerpo es una red no solamente neuronal, sino que es una red energética. Entonces,
también se siente eso, es decir, eh, digamos, el masaje, que es la diferencia con la sanación pránica o el Reiki, es que en el masaje hay un contacto, pero igual estás trabajando el tema energético, de todas maneras. El Reiki en las otras son imposición de manos, ok, que trabajas de una manera más sutil, pero con el masaje trabajas también lo físico, ¿no? Trabajas de una manera más profunda, mueves a la persona, ¿no? Entonces eso ayuda también a desbloquear eh, energías y nutran, porque la idea del masaje en general es que ayude a nutrir al cuerpo de manera correcta. Pero eso también significa que dependiendo la etapa o la situación de vida que yo esté pasando, mi cuerpo o el masaje que yo necesito va a ser diferente también, ¿no? Porque tal vez en un momento llego muy estresada, en otro momento llego muy, muy triste y mi cuerpo puede hablar, no sé si la palabra correcta es decir, hablar, pero lo va a manifestar, o sea, va a haber posturas, tal vez, no sé si me ocurren, no lo sé, posturas que una especialista sí va a notar que yo no noto. Claro, exacto. Sí, sí, definitivamente. Es decir, alguien, por ejemplo, que está pasando por una tristeza, por un duelo, cualquier tipo de duelo, digamos así, donde normalmente el duelo tiene que ver con la pérdida, va a venir con el pecho cerrado, es una tendencia a cerrar los hombros, las clavículas muy, muy hacia arriba, como que contraído, ¿no? Entonces, eh, eso ya te das cuenta. Ahora, eso es natural que en el cuerpo suceda. ¿Por qué? Porque la emoción de la tristeza hace que nos cerremos para ir hacia adentro. Es decir, tiene una función la tristeza. Cada una de las emociones tiene una función. Que al saber, digamos, encaminarla, nos va a ayudar mucho a sanarnos. Entonces, por ejemplo, es la tristeza. ¿Por qué no cierra el pecho? ¿Por qué uno se va hacia adentro? Porque la tristeza bastante es a ir hacia adentro, a mirarse y a ver qué está pasando. Y a tener la capacidad de decir, ok, ¿yo puedo resolver esto? No, no lo puedo resolver sola. Ok, busco ayuda, busco amigos, es decir, lo normal, busco familiares, busco una persona de confianza. Si a esos niveles no puedo salir, busco ya gente, busco una terapia, busco los masajes, porque todo va a ser, es decir, el masaje es una terapia complementaria, no es algo que se dé solito. Casi siempre cuando hay problemas emocionales que se van a manifestar en problemas físicos de todas maneras, es como que, ok, vamos a tratar el cuerpo, todo eso, pero quien muchas veces origina esto es la manera como percibimos la vida. Y eso es en la mente. Esto es en lo intelectual, es la perspectiva como vemos. Entonces, si tenemos una perspectiva bastante cerrada, bastante rígida, pues nos va a costar un poco más y se va a manifestar en muchas formas en el cuerpo físico. No es que tengo un dolor de barriga porque aparece de la nada. No es así, porque normalmente sucede algo que puede ser incluso que no es así, externamente no está pasando nada, pero tu mente sí está pasando algo. Entonces, eso tiene que siempre también ir acompañada. Y de hecho, para eso sirven las emociones, para darnos un registro de cómo estamos percibiendo el mundo. Las emociones colorean, es algo subjetivo, pero colorean lo que ven. Entonces, es como que si tenemos la amplitud para poder ver eso, y la única manera de ampliar nuestra perspectiva es a través del conocimiento, es decir, a través de aprender cosas, a través de tomar terapia o hablar con alguien y, y reflexionar, ¿no? Yo creo que eso es algo que en estos tiempos la gente no reflexiona mucho, es decir, toma contenido de otras personas, que estas personas han tomado contenido de otras, pero no lo reflexionan. Es decir, pueden darse contenido, sí está bien, pero ¿cómo ese contenido lo puedo integrar y qué es lo que me beneficia a mí?
Y para eso viene el acto de reflexionar. Entonces, el acto de reflexión es ver, ok, ¿qué es lo que necesito y qué es lo que tengo que hacer? Hacerse estas dos preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, si uno no puede contestar a esas preguntas, es buscar ayuda, las herramientas, no para que te resuelvan una vez más, digo, no para que te resuelvan la vida, sino para que te den las herramientas para que uno mismo aprenda a resolver, ¿no? Entonces, los que estamos en este mundo, digamos así, de acompañamiento a otras personas a través del masaje, a través de cualquier tipo de terapia, nuestra función, pienso yo, que es de acompañar y dar herramientas a las personas lo que ellos tienen que elegir. No, pienso que la sanación no depende de un tercero, sino que es de uno mismo, que otro te puede guiar, pero quien determina y toma las decisiones y las acciones es uno mismo. Sí, es muy Y eso es personal, importante. ¿verdad? Porque lo que funciona para mí tal vez no funcione para otra persona, porque lo que me funciona a mí es lo que yo aprendí de mi historia de vida, las cosas que yo he procesado, mis dolores, mis fracasos, mis triunfos, mis alegrías, pero es mi historia y para una persona diferente, mi historia tal vez le resuene, tal vez coincida, pero no significa que sea la misma. Sí, exacto. Sí, exacto. Por eso también, por ejemplo, en la terapia de masajes, alguien que recibe un masaje, al menos yo hago, nunca va a ser igual en otra persona. Es decir, y a veces también las propias personas cuando regresan a tomar de nuevo y dices, oye, esto va a ser diferente, es porque esta vez necesitaste también de otras cosas. No es algo mecánico, no es algo, digamos, en el masaje ayurvédico no puede ser algo mecánico, es algo que tienes que aprender a escuchar y ver qué necesita la persona. Y hay otros masajes que son más mecánicos, que trabajan a nivel muscular, articular, liberar y punto. Eso es su función. Y está bien, ¿no? Pero si uno quiere algo mucho más profundo, sí, por ejemplo, este tipo de masajes orientales en general, porque no solamente es el ayurvédico, es decir, el shiatsu también tiene mucho de esta tipo de filosofía, el masaje tailandés, es decir, lo que es oriente se ha dedicado mucho a integrar esta cuestión, ¿no? De lo físico, lo mental y lo espiritual. Es como que trabajas eso y, y abarcas todo, ¿no? Entonces, por eso es tan, digamos, personal para cada persona, para cada sesión también, porque la persona va cambiando y va necesitando otras cosas y de ahí llega a tener solamente masajes para mantenimiento, nada más, para sentirse más productivo, para ayudar al sistema inmune a estar bien, ¿no? Entonces, esto va variando. Es un universo que yo amo. Yo amo mi trabajo. Siempre digo que es algo que mucho me estoy muy agradecida a Dios Mm. de que me haya ¿Y en qué puesto en mi momento uno camino, ¿no? debería acudir a un masaje? ¿Cuando está sintiendo que su cuerpo está como que muy alterado o también puede ir en unos momentos en los que siente que todo fluye de forma correcta? Ya puede ir en las dos formas. Es decir, cuando está realmente siente que hay mucho estrés o dolor, pero también la idea es que uno vaya, lo que siempre recomiendo, aunque sea una vez por mes, irse a dar este tipo de masaje que es mucho más profundo, es decir, tomarlo una vez por mes va a ayudar. No esperar también a que tengas rigidez, dolor, ya no puedes mover nada, ya no puedes más. Y claro, ahí va a costar más tiempo también recuperar el cuerpo. Entonces, que se calme el cuerpo, que calme el dolor y todo eso. Lo ideal es que, digamos, de que uno siempre se haga masaje. Y en realidad
el hacerse el masaje, entender ese contacto, eh, ya por sí te hace sentir bien. Desde que nacemos necesitamos el contacto. Si no tenemos contacto nos morimos, así, ¿no? Entonces, el contacto físico, el contacto emocional, ¿no? Es nutrición, ayuda a nutrir al cuerpo. Entonces, por ejemplo, en los niños, en los bebés, es muy importante hacerles masaje todos los días. Eso les ayuda muchísimo y además a nivel emocional les ayuda a tener contacto, a sentirse protegidos, a sentirse contenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la India es muy conocido esto, el masaje Chandala, que es un masaje para bebés y niños pequeños, entonces que ayuda al desarrollo psicomotor del niño, lo ayuda a esta transición de la barriga de la mamá a salir al mundo, que sea un poco más suave, ¿no? Porque está en un lugar tan seguro que salir al mundo a que lo metan a una cuna muchas veces o que lo tengan en cochecitos y cosas así, es como que un cambio muy, muy difícil. Y si el niño tiene una hipersensibilidad, bueno, es decir, le va a costar más trabajo. Entonces, hay que aprender a sostener. Y una manera de sostener es a través del masaje, tanto para el bebé y la madre, porque la madre es una nueva, es decir, con cada hijo tiene una nueva fase y su sistema ha pasado por tal transformación para poder albergar y crear, es decir, que se dé esta nueva vida, que también está en una etapa de tanto cambio. Entonces, la madre también en tanto prenatal como postnatal, recibir masaje es bueno, ¿no? Les ayuda a transitar de una manera más calmada, ¿no? Más receptiva, más contenida. Donde la mujer también necesita mucha contención, muchísima, muchísima. Es muy importante, ¿no? El ambiente, el mensaje, el estar regulada, porque sí, es como que hay que saber escuchar a nuestro cuerpo. Entonces yo siempre recomiendo que siempre el masaje sea parte de como lavarse los dientes todos los días. Igual, ¿no? Tomarlo cada 3 semanas, que es lo que siempre recomiendo yo, Y o bueno, ahora una que vez yo al te mes. escucho, y claro, lo entiendo, lo entiendo mejor, porque cuando vas con una profesional, te puede ver desde afuera, te puede ver y cosas que tú no ves, porque no podemos ver lo que pasa en mi espalda, ni en la parte baja de mi espalda, ni en la parte posterior de la. Entonces necesitamos una mirada mucho más completa, una mirada profesional de qué es lo que está pasando, pero es posible también que, no lo sé, se me acaba de ocurrir que tal vez nosotros podamos ayudarnos en algún momento difícil con un automasaje o los automasajes no son recomendados. No, más bien uno tiene que hacerse automasaje todos los días para ayudar a activar su propia energía. Normalmente se recomienda hacerlo por las mañanas, apenas uno se levanta, se baña, puede ser antes del baño o después del baño. Y coge un poco de aceite de ajonjolí extra virgen, lo entibia un poquito y hace un automasaje empezando por los pies y terminando hacia la cabeza. Lo que está diciendo es que el automasaje es necesario, que hay que hacerlo en las mañanas, antes del baño o después del baño, ayuda a activar el cuerpo. Hay zonas importantes que son los pies, la zona de la barriga, ayuda a activar mucho, las zonas de articulaciones grandes, que son tobillos, rodillas, caderas, esa zona en la espalda baja, a la altura más o menos de los riñones, ¿no? También que es alrededor más o menos de la cintura, también activar. Puede ser golpes, de esta manera uno golpea como si estuviera aplaudiendo, pero sobre la piel y en forma ascendente hasta la cabeza. Entonces, de esa manera activa su propia energía. Hacerlo todos los días trae muchos beneficios. Y también cuando uno se siente muy cansado, también puede aplicar inmediatamente como palmadas en estas zonas de articulaciones grandes, ¿no? Hombros, codos, rodillas, caderas. Es como que
uno agarra y se palmetea y la cabeza también se puede palmotear en la zona del cuello y eso ayuda a activar la energía. Entonces el automasaje es algo muy bueno, se puede hacer todos los días. No, cuando uno no puede hacerlo es cuando tiene fiebre. Cuando, por ejemplo, el cuerpo Mm, tiene fiebre, que es una inflamación en general, no se debe aplicar ningún tipo de masaje en esos casos, ¿no? Se hace, sí, dice, cuprensión o disiprensión en la zona de los pies o manos, ¿no? Ahí sí, sí se puede hacer, pero cuando hay fiebre, por ejemplo, no se hace el resto del cuerpo masaje. Es decir, hay contraindicaciones, sí. Cuando hay fiebre, cuando hay inflamación, ¿no? Cuando el dolor es muy agudo, tampoco no se aplica el masaje. Solamente se aplica masaje en los pies, que hay puntos que ayudan a que el cuerpo se pueda autorreparar, ¿no? Entonces, pero pero en general, digamos, eso sería como una contraindicación. O pacientes que tienen también mm, cáncer ya con metástasis, masaje cuerpo completo ya no deben recibir, solamente masaje en los pies para ayudar a, a tranquilizar el dolor o pacientes terminales también en los pies. Eso ayuda mucho a que esos tránsitos sean mejor recepcionados, ¿no? mm, mm. Qué completo, de verdad que es un mundo, ¿no? Es muy completo, por eso es súper importante acudir a una profesional también, porque hay cosas que no sabemos y tenemos la suerte de que hay personas que sí saben. Sí, Entonces, ¿por qué no acudir a, no? ¿Por sí. qué no acudir con alguien? Ah, Sí, eso es muy importante. qué interesante. Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? El buen masajista es una persona que se prepara, que tiene un autocuidado con él mismo, es decir, y tiene una especie de disciplina. Eso es muy importante. Si queremos, digamos, masajes que sean terapéuticos y profundos, bueno, eso exige a nosotros los que nos encargamos de esa tarea a prepararnos bien, a tener esa recepción, ¿no? Esa capacidad de intuición y de lectura de las personas, qué es lo que necesitan. Entonces, eso es importante y lo pueden hacer todos, no hay límite de edad. Desde que naces hasta que dejas el cuerpo, puedes recibir masajes. Mm. Alina, qué bonito conversar contigo, qué bonito conocer un poco más de la Ayurveda, saber que es mucho más completa. Ahora, cuéntanos, ya sabemos que estás en Perú. Cuéntanos, ¿hay alguna forma, si alguien que nos ha escuchado y le ha resonado la información, ya entiendo que los masajes son presenciales, pero ¿hay alguna otra terapia que tú facilites en línea o solamente las personas que quieran acercarse contigo todo tiene que ser de forma presencial? ¿Cómo podemos contactarte? Ya. Bueno, yo tengo una Ujú. página tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, en Instagram se llama Masaje Ayurveda Alida y en Facebook es mi nombre, Alida Mosqueira, o también tengo una página que también es Masaje Ayurveda Alida. Entonces, eh, me pueden contactar a través de eso. ¿Qué se puede hacer por línea? Lo que es la consejería ayurvédica, que tiene que ver con ver el tipo de constitución de la persona, qué tipo de alimentos le conviene tener en su dieta, alimentación diaria, eh, qué tipo de rutinas le conviene. Es decir, cuando hablamos de rutina hablamos de todo, es decir, desde que se levanta hasta se anochece. Esto, no, como digo una vez más, no es rígido. Muchos tienen la idea de que cuando uno va a hacer ayurveda va a comer comida con mucho curry, con mucho... sí, tienen unas ideas que en verdad las entiendo, porque como viene de la India y Ya. cómo publican las cosas de la cocina ayurvédica, y me dice, wow, es decir, voy a tener que cambiar todo. No, no es así. En realidad tiene que ver mucho con la comida local que se produce en el local, es decir, en el sitio.
y es aprender a comer esa comida, pero de acuerdo a tu constitución física y mental. Entonces es Ujú. como una especie de clase, digamos así, de acompañar, para que aprendas poco a poco tú mismo, saber que a despertar ese sentido común que está en ti, esa intuición, y trabajarlo para saber que te cae bien y que no. Es algo que parece muy simple, pero muchas veces le cuesta a la gente. Entonces, a nivel virtual, sí doy consejería, orientaciones de este tipo, ¿no? El diagnóstico normalmente lo hago a través de que me envían una foto de la lengua, que es una manera de diagnosticar y ver qué tipo de constitución es la persona. Y bueno, a nivel presencial, yo vivo en Lima, en Perú, así que atiendo en mi casa normalmente, en el departamento que vivo, o también voy a domicilio. Entonces, y atiendo a todas las edades también, todas las edades, en todas las etapas, es decir, desde niños, prenatal, postnatal, personas de enfermedades crónicas, personas que están también en cuidados ya paliativos, entonces como forma de acompañamiento en esa última etapa. Entonces, digamos, tengo no la suerte, sino tengo como las opciones que me da la vida siempre de poder acompañar. Me gusta mucho este tema de acompañar procesos, especialmente cuando están en procesos de sanación, que están en terapia o están pasando procesos, por ejemplo, de cáncer en pacientes. Entonces, el masaje les cae muy bien porque necesitamos el sistema nervioso, como les digo, esté calmado, receptivo, para que así el cuerpo sepa cómo sanarse. Que sí va a venir algo externo, especialmente cuando son enfermedades un poco más difíciles, pero tener un sistema nervioso receptivo, un sistema inmune fuerte, el cuerpo es muy sabio, sabe sabe qué hacer en cada momento, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también, educarnos en el tema de la salud, que no puede depender de un tercero. Sí puede decir, sí uno puede tener un guía de un tercero, pero siempre recordar que la decisión, la responsabilidad está en uno mismo, ¿no? Y eso depende, incluso hasta el final de la vida, es decir, que a la manera como uno va a dejar el cuerpo y va a morir, todo ese proceso, también depende de uno. Y hay que ser receptivo en esas etapas, hay que ser receptivo. No, cuanto más uno niega algo o no quiere ver algo, mayor sufrimiento hay. Cuanto más aceptación y digestión de estas ideas, de estos momentos hay, se asimila mejor y se transita mejor. Hay que entender que la vida es un tránsito de constante cambio. Nada está quieto y calma, cultivar esa calma, que es lo más difícil cuando nos están pasando situaciones complejas, que ahí es donde más calma tenemos que tener. Es más difícil, porque el entrar en el pánico no ayuda. Dramatizamos demasiado. Y a veces algo muy chiquitito se algo gigante, pero porque nuestra mente nos hace creer eso. Entonces, nada, los invito que cuando quieran tomar masajes o consejería, me busquen ahí por Instagram y con gusto escuchar y poder ayudar a Dios permita. Ayuda, muchísimas gracias. ¿No? Ha sido súper lindo conversar contigo. Solo recordarles a todos que toda la información de Alida queda en la página web, en la pestaña invitados. Ahí vamos a colocar de forma correcta sus redes sociales y toda la información que ella quiera compartir para que puedan acercarse a ella. Alida, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu sabiduría y todo lo bonito que tú sabes con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y no es mi sabiduría, es la sabiduría de la vida que nos han dado. Entonces yo soy solamente como una especie de ente transmisor, de continuar esta tradición, ¿no? De compartir
este conocimiento, ¿no? Para que las demás personas también lo sepan, ¿no? Y de alguna manera aprendan a tolerar lo que es la vida. Todo es un aprendizaje, pero no es lineal. Son cosas agradables y desagradables. Hay que trabajar esa perspectiva de la vida, no hay que ser tan rígido, sino que ver la vida desde todos los ángulos. Gracias. Cuéntame qué te pareció este episodio. Siempre me hace feliz leer tus mensajes y me alegra responderlos también. Ayúdanos a crecer en este podcast compartiendo la información con quien creas lo necesita. Síguenos en las redes sociales como @soltarloslace_by_Lili_Díaz y te espero la siguiente semana para seguir aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.